de todo lo que es el acompañamiento, de lo que es brindarles a ustedes como esos espacios para eh, proponerles a ustedes como esas herramientas, temas que en los cuales nosotros hemos venido avanzando durante todo el proceso de la pandemia y también pues lógicamente generarles a ustedes estos espacios para proporcionar nuevas alternativas de estrategias pedagógicas. En el día de hoy pues nos va a acompañar Fabián Cano, un profesional en que se va a encargar de todo lo que del, del tema que nos viene para el día de hoy y recordarles que pues que en esta semana tenemos los webinars, también tenemos preparados 4 webinars pendientes que terminamos ya el 4 de noviembre para que ustedes tengan presente que el 4 de noviembre ya terminamos con todos los webinars. Tenemos, con este ya serían uno más para brindarles a ustedes. Eh, pues de la parte de la unidad STEM, que es la que estamos liderando todo este proceso, pues nos da gusto ver la acogida que ustedes han tenido con estos webinars y pues todo lo que es la apropiación del conocimiento con estos temas. Muy importante para nosotros recordarles que pues que estamos pendientes de cualquier novedad que se presente durante el proceso que estamos llevando nosotros, recordarles que está nuestra página web, STEM Bogotá, que es donde ustedes encuentran todos los webinars que nosotros hemos venido realizando, y también la página de la mesa de ayuda, que ustedes donde encuentran todas las actividades en cuanto a las competencias y habilidades de los grados sexto, séptimo y octavo, en donde se relacionan las competencias de cada uno de esos grados. También brindarles a ustedes pues esos espacios pues para que podamos seguir participando y pues no siendo más, de verdad les agradezco mucho. Yo voy a ser el moderador de este webinar. Fabián Cano ya ahorita ya va a hacer la presentación de todo lo que corresponde. Les pido el favor de que preguntas, por favor, las dejamos por el chat. Les ruego, por favor, silenciar los micrófonos durante el proceso. Fabián, pues vamos a hacer, Fabián dará unos espacios y van a hacer preguntas, pero las preguntas, por favor, hacerlas por el chat para podérselas transmitir a Fabián y pues que Fabián ya nos vaya dando la solución. Pues no siendo más, les agradezco mucho. Entonces, Fabián, puedes continuar. Bien, listo. Ok, bueno, no sé si ahí ya Francisco me confirma si se ve bien, se escucha, todo bien. Sí, todo bien, todo bien. Ok, listo, pues bueno, mil gracias. Bueno, pues ya como lo decía Francisco, muy agradecidos eh, desde la unidad STEM del Parque Científico de Innovación Social en la Universidad Minuto de Dios de que nos sigan acompañando en este espacio que se ha venido consolidando como en un escenario para la creación, para los nuevos contenidos, para los nuevos interrogantes y pues justamente en vías de ellos que se piensa esta sesión el día de hoy. Mi nombre es Fabián Cano, también como lo decía Francisco, profesional de la unidad STEM, soy licenciado en biología con estudios en diseño industrial, entonces pues ya como lo veíamos o mejor con el nombre de este webinar, Pensamiento Creativo y Lateral para el Desarrollo del Pensamiento Científico, pues es justamente como el pretexto que tenemos en este momento para continuar consolidando este espacio de tardes STEM. Una vez más les agradezco por acompañarnos en este espacio virtual de momento. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla, ya permítanme un momento. Bien, listo. Bueno, pongámoslo así. Permítanme un segundo. Ya, listo. Bueno, ok. Entonces permítanme por acá, habilitamos un momentico la cámara también.
Bueno, ¿no? Ok, bueno, listo, entonces comenzamos. Bien, esta charla lleva por título Pensamiento creativo y lateral. Ya vamos a empezar a desarrollar esos conceptos para justamente el desarrollo del pensamiento científico. ¿Y por qué la pertinencia de este concepto y de esta charla? Porque justamente en la planeación de hoy me fijaba en esto, y es que cuando colocamos conceptos como por ejemplo neuromarketing, un área en la que se ha estado profundizando tanto, en Google encontramos 1.740.000 resultados. Pero cuando colocamos neuroeducación, me encontré con apenas 184.000. Ni siquiera llega a 1.000.000 de resultados, 184.000. Por un momento pensé que tendría que ver con el idioma, de manera que coloqué neuroeducation, donde me encontré con 157.000, aún menos resultados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la apuesta que se ha generado desde el diseño de experiencias, desde el diseño de lo neuronal, desde unas actividades, experiencias, recorridos, clases, temas, etcétera, vinculados al conocimiento científico y al tecnológico y de innovación, pues estamos progresando muy poco respecto a estas áreas del conocimiento. Es decir, en el neuromarketing, donde la idea es vender, pues sí que se ha avanzado un montón, pero en la educación no. De manera que, en vista de esta preocupación, de esta angustia, es que pues propuse este espacio para justamente hablar de estos temas. Evidentemente, para comenzar con una charla de esta naturaleza, pues es importante ponernos en sintonía con un concepto. Tristemente no lo tengo, ¿sí? Y no lo tiene al parecer nadie, porque lo que tenemos es nociones de creatividad. Hay aproximadamente 153 autores que han desarrollado conceptos, aproximaciones y nociones relacionadas. Conceptos apenas 3. Y la comunidad en general, la comunidad académica que viene evaluando esto, cada vez está más en consenso en que esos conceptos que estos 3 autores han validado, pues no corresponden a lo que sus ejercicios y sus investigaciones han venido dando cuenta. Entonces, aquí coloqué 3, ¿verdad? Como que de pronto este de la RAE nos dice facultad en términos de creatividad, nos dice la facultad de crear o la capacidad de crear. Ginzelin en el 2018, perdón, mentira, Ginzelin en 1983 hablaba acerca de los procesos de cambio, desarrollo y evolución en la realización de la vida subjetiva. Y más recientemente, en el 2016, un libro interesantísimo de Goldberg, que es un investigador, bueno, de origen ruso, pero radicado en Estados Unidos, de hecho, director del área de neurociencia en la Academia de Medicina de la Universidad de Nueva York, habla acerca de los constructos poliédricos como componente cognitivo, biológico y sociales en vía de soluciones puntuales. Así define la creatividad o genera una aproximación. Él es también uno de estos autores que dice, pues creatividad como tal, no hemos desarrollado. O sea, tanto como el concepto no hemos llegado a un consenso y estamos de pronto un poco lejos. Pero ya vamos a ver cómo hay elementos de investigación que sí que se han desarrollado, como la gestión de la novedad. Pero bueno, continuemos por aquí, antes de adentrarnos propiamente en el tema. Y es que en vías de esa falta de definición, de apenas la aproximación y nociones, pues decimos como, bueno, entonces ¿dónde ponemos qué valor le damos a la creatividad? ¿No? Y en este momento me gustaría colocarles, no sé, que escucharan acá, me confirman si lo escuchan bien, una composición musical. Y bueno, vamos a ver si la podemos colocar aquí. Permítanme un segundito, y aquí vamos haciendo una solución técnica. Intentamos colocar.
apenas un fragmento de una composición del director orquestal David Cobb. Esta composición que ustedes acaban de escuchar no ha sido compuesta por un humano, ha sido compuesta por una máquina, ha sido compuesta por un algoritmo que creó el compositor para que a partir de obras de Bach, obras en este caso, de Beethoven, de Rachmaninoff, también, en este caso, esta obra es de Rachmaninoff, mejor dicho. ¿Qué es lo que hace el autor, el compositor? Diseña un algoritmo que coge todas las sinfonías, ¿sí?, de este autor y las empieza a compactar, a discriminar, a eliminar, colocar para generar una nueva composición. Y con esto quería dar introducción a este tema. Recuerden que bien tenemos algo así propiamente de la creatividad, digamos que vamos a estar mucho más fundamentados en el concepto, perdón, a ver por aquí si la hallo, listo, en el concepto de Goldberg, ¿verdad? Donde nos habla de los componentes cognitivos, biológicos y sociales, de manera que aquí nos está ofreciendo justamente un contexto, necesariamente un contexto. Entonces, hablemos de ese contexto antes de dar inicio propiamente a lo, al concepto de creatividad, o mejor, a lo neuronal de la creatividad y de la innovación. Ese contexto es el que, en este caso, cito al historiador iraní Abdullah Harari, en que su libro del año 2011, él es, pues, de pronto muy conocido por el libro de Animales a Dioses, más recientemente con un libro que él saca que llama Homo Deus, ¿cierto? El hombre Dios, el hombre creador, se llama Pequeña Historia del Futuro, donde nos habla de una condición en la que venimos pasando de un contexto liberal a un discurso algorítmico. Entonces aquí está este pictograma de un restaurante, ¿no?, donde el concepto liberal y el contexto liberal nos habla, por ejemplo, y le da valor al discurso en el que cada persona se conoce tanto que, por ejemplo, el cliente siempre tiene la razón, porque solamente la persona es quien se conoce a tal nivel que sabe siempre qué es lo que quiere. Eso es un discurso del concepto liberal o neoliberal. Otro concepto que justamente el que acaba de decir, nadie se conoce más que sí mismo, de manera que siempre estamos aludiendo a nuestra razón, a nuestra historia y a nuestra concepción para determinar ciertas prioridades. Pero ¿qué es lo que nos dice Harari? Nos dice, vea que estamos pasando de ese discurso a un contexto algorítmico. ¿Qué es el algoritmo? Pues es el lenguaje de la programación, ¿no? Donde tengo un elemento A que tiene una opción B o C, y que si toma C tiene otros condicionamientos, que si toma la opción B tiene otras posibles respuestas u operaciones. Y es lo que se nos ha venido tiempo acá. Entonces, por ejemplo, en ese contexto algorítmico, nos hablan acerca de los sistemas, el autor nos habla acerca de 3 sistemas, como los que son directamente operados por humanos, los que están medianamente operados por humanos y los que ya no tienen nada que ver con los humanos. Les invito entonces a leer este libro, es maravilloso, repito, Homo Deus, de Abdullah Harari, en el que nos plantea que, piense por ejemplo en un dispositivo electrónico que opera solamente si un humano decide operarlo, ¿sí? O tiene completo control del mismo. Entonces, Harari nos habla, por ejemplo, de operaciones a distancia, con suprema precisión. La operación de páncreas, por ejemplo, ha tenido una evolución muy, muy interesante en la medida en que hay dispositivos en los que el doctor puede estar incluso en otro país y operar en línea, porque lo que hace es un montón de dispositivos quirúrgicos ultra precisos que él va programando para que vaya interviniendo la zona afectada. ¿Sí? Eso digamos, cito esta patología, o mejor, este tipo de operación de páncreas, porque ha sido como la que más ha dado que hablar en los últimos 2 años, pero hay muchas otras, por supuesto. En el contexto algorítmico, miren cómo nosotros vamos cayendo en él, a veces sin darnos cuenta. Entonces puede que alguien, antes de salir en la mañana de su casa,
vea el tiempo, o mejor el clima en su teléfono celular, porque le genera una recomendación. ¿Qué recomendación? En la tarde, parcialmente nublado, nublado con lluvias en el sector sur, sector norte, cualquiera de estas. Entonces, de ahí ya tenemos una relación con este contexto algorítmico. Ya yo no soy quien si se conoce y conoce tanto el contexto que puede decidir sobre él. No, ya me estoy apoyando sobre otros conceptos. En este momento yo facilito le podría preguntar quizá a alguno si conoce, si está estresado o no, ¿verdad? Entonces de pronto me digan, no, hoy es viernes en la tarde, yo no estoy estresado, yo estoy tranquilo, estoy acá en las tardes de STEM. Bueno, puede que haya alguien me diga, no, tuve una semana tenaz, una semana pesadísima. Pero yo le puedo decir, sí, puede que no me haga falta preguntarle, sino que con un dispositivo que le mida cortisol en saliva, inmediatamente pueda yo obtener esa información. ¿Mm? Sin necesidad de preguntarle nada, porque es que usted no sabe la saturación de cortisol que tiene, el ritmo cardíaco. Me imagino estos relojitos inteligentes ahora, la cantidad de pulsaciones por minuto. Insisto como en estos elementos porque son los que están determinando los contextos actuales. Y recordemos, la creatividad está asociada a las condiciones cognitivas, biológicas y sociales. Es decir, nos da un contexto determinado donde tienen oportunidad. De allí un, un, un reconocimiento muy valioso que dio años atrás Tyson, ¿no? De Grace Tyson, el presentador de la nueva era de Cosmos, donde presentó una publicación y dijo, yo le dedico esto a todas esas mentes creativas que estuvieron fuera de su tiempo y que nunca nadie les reconoció nada. No los conozco ni probablemente nunca vayamos a saber de ellos. ¿Pero por qué? Pues porque de pronto esas soluciones creativas no estaban ajustadas a su contexto y vienen a repercutir después, o puede que en este momento no y ya en el futuro sí. Bien, entonces quería como generar ese panorama, más que un escándalo, ¿no? Y más que, bueno, y les ponía a escuchar esta sinfonía de entrada ahora en la presentación, porque resulta que, como les decía, el compositor lo que hizo fue programar un algoritmo para que esa sinfonía se creara. Esto fue muy controversial, de hecho pusieron al artista a, pues de hecho el algoritmo crea la partitura y todo para la orquesta completa, esto es para filarmónicas, y le decía como en un grupo de especialistas, pues ya de compositores, le dieron como, venga, pongamos esto a prueba, diferentes compositores que no sepan quién compuso su obra y obras creadas por humanos, a ver qué pasa. Y muchos hablaron de la acción emotiva que tenía las composiciones de la máquina, sin ellos saberlo. Entonces, miren que el último bastión que teníamos como humanos, cierto, hay cosas que uno dice, la tecnología no puede hacer eso. ¿Cómo qué? Pues como justamente entrar en los procesos creativos. Y con estos experimentos, pues se nos pone un poco de cabeza, se nos pone un poco de cabeza de contexto. Entonces, bueno, continuamos. En este tercer momento, bueno, mejor segundo momento, quisiera hablar acerca de cuál es la pertinencia que tiene estos temas, las experiencias ajustadas a lo neuronal en términos de la escuela. Como les decía hace un rato, repito, 1.740.000 resultados asociados al neuromarketing, apenas 157.000 asociados a neuroeducation, apenas 157.000. No, ni por la mitad de la investigación de lo que ya el marketing se ha hecho para vender. Eso es una cosa impresionante. Donde quien más pertinencia tiene son las escuelas, los espacios de formación, independiente de la forma en que conciban como esta, ¿es cierto? Pronto desde el homeschool o lo que sea, pero un espacio que efectivamente está en términos de la formación, pues increíble que estemos tan quedados en lo neuro, ¿no? Aquí entonces hablamos de la pertinencia de los escenarios y experiencias creativas en la escuela. ¿Qué ventajas trae? Pues muchísimas. Primero, que son diseños pensados en etapas del desarrollo, ¿sí? Eso, digamos que en términos de eso, la escuela no está muy quedada, ¿verdad? Casi que los contenidos siempre se van desarrollando desde allí. Desde allí fueron pensados también en su momento los estándares generales de competencias, las estrategias, por ejemplo, en la pedagogía de indagación, sí que están cercanas a las etapas del desarrollo, ¿no? Pero hay, por ejemplo, un factor que a veces no se tiene mucho en cuenta,
y son los periodos de atención. Estadísticamente entendemos que un niño de 10 años tiene un periodo de atención de máximo 12 minutos y que un niño de 15 años tiene un periodo de atención aproximado medio de 20, mejor, una media de 20 minutos. Y que así se mantiene más o menos hasta los 25 años. Y que para adelante tenemos periodos máximos de atención realmente concentrados de 30 minutos. De manera que los 30 minutos que tenemos después del descanso, al inicio de las clases, después de un receso, son fundamentales. Muchas veces los 10 minutos o los 12 minutos. ¿Cuáles son los contenidos que estamos poniendo en esos 12 minutos? ¿O nos los estamos llamando lista? Porque puede ser por ahí. Que los contenidos estructurales y el diseño de las clases no están pensadas y no están ajustadas a la necesidad y a las condiciones neuronales. Entonces, usted se gastó esos 12 minutos, ¿cierto? Digo usted, incluyéndome. Nos gastamos estos 12 minutos, 15 minutos, llamando lista, reprendiendo por ahí el que estaba comportando de mal y nombrando que quién trajo la tarea. Pues nos perdimos un momento maravilloso en el que el cerebro estaba dispuesto a. Y eso cómo involucra y eso cómo impacta en el diseño que tenemos de nuestras clases, de nuestras sesiones. Entonces, este tema de los periodos de atención, fundamental, fundamental. Esta imagen que está aquí me pareció muy linda por lo siguiente, por el siguiente tema, que son las emociones asociadas al conocimiento. Aquí les digo, lana para cortar un montón, acá hay mucho tema, pero sí estoy convencido de algo, y es que, tal y como lo decía el autor del error de Descartes, Antonio Damasio, el neurólogo Antonio Damasio, muy reconocido, el error de Descartes, un libro supremamente recomendado. Descartes, ¿qué fue lo que afirmó? Pienso, luego existo, ¿verdad? Pienso, luego existo. Y en honor a esa frase es que Damasio plantea este texto donde dice, hey, no, nos hemos dado cuenta que es siento, pienso y existo. Es decir, las relaciones emotivas que tenemos con el conocimiento son fundamentales. ¿Y cuáles son los diseños de clase que estamos planteando desde allí? ¿Sí? Por eso la importancia de la divulgación científica, de la divulgación desde la tecnología, las aulas interactivas, los espacios de interactivo no concebido como la botonería, ¿no? Que eso prima botones a ver qué pasa, no. La interacción y la interactividad concebida como los espacios de experimentación, donde me reconozco en mis capacidades y me reconozco con otros, ¿sí? Planetario, museo, salas interactivas, aulas virtuales, en fin, todo este tipo de espacios, o diseños propiamente en el aula que están apostándole a la interactividad, que generan emociones que positivas. Comúnmente, y puede que en este momento si hacemos una encuesta, no asociamos propiamente el conocimiento, la carrera que elegimos, o nuestra materia favorita en la universidad, o más aún en el colegio, a un hecho muy racional. Lo asociamos sobre todo a un hecho emotivo. Es que el profe era muy buena gente conmigo. Ah, no, es que en esa clase yo sentía que siempre me iba bien. ¿Por qué? No, porque yo tenía un libro en la casa que me gustaban los dibujos. Y a mí digamos, conozco a varios compañeros en calidad, digamos, de licenciado en biología, ¿no? Como, porque estudio biología? O sea, me encantaban los dinosaurios, ¿verdad? Y porque no, había como mucho libro de dinosaurio en alguna época, yo no sé. Pero miren que son elementos afectivos que están asociados al conocimiento, elementos afectivos. Y estos escenarios y experiencias sí que van tentados a ello. Y ya vamos a ver cómo la creatividad va en vías de eso, de generar emociones y actitudes, como está abajo, mejor, emociones positivas para luego contar con actitudes asociadas a la búsqueda del saber. ¿Eso qué quiere decir? Esto pues es sencillo de traducir. Si a mí me gusta, pues yo lo busco. Si a mí me gusta, yo consulto sobre el tema. ¿Sí? Y cómo repito, desde el diseño de nuestras clases, desde las planeaciones, estamos pensando en las emociones de nuestros estudiantes. Hay unos instrumentos ya muy interesantes para analizar eso, que evalúan orgullo, enfado, que evalúan, bueno, hay quienes ya han sido mucho más osados y propiamente, como les decía ahora, miden, por ejemplo, cortisol en salido en medio de las clases. Eso han sido como diseños experimentales que se han generado alrededor de esto, de las emociones en los espacios de aprendizaje.
he estado cercano sobre todo a las investigaciones dadas desde las emociones y actitudes en ciencia, puntualmente en las clases de astronomía, por ejemplo. Entonces, ¿cómo te sientes en determinado espacio? ¿Sientes saber sobre el tema o sientes que no sabes nada? Ahí hay varias respuestas bien interesantes. ¿Cómo me siento? ¿Me siento enfadado? ¿Me siento frustrado? Por el contrario, me siento positivo, me gusta. Esos son como instrumentos tipo encuesta que se han desarrollado para este tipo de, pues de caracterización. Listo. Entonces, bueno, ya hicimos un primer recorrido por, por lo que propiamente, mejor, por lo que nos genera un contexto para hablar de lo neuronal. ¿Por qué? Pues, hombre, porque consideramos que efectivamente es lo más importante en esta medida. Es decir, yo no puedo hablar de lo neuro como si fuera una cosa, una caja metida ya en la cabeza, como si fuera simplemente un objeto, un elemento que está dispuesto a procesar y no más. Sobre todo, pues somos es máquinas de sentir más que de razonar. Y muchos ejemplos dan constancia de que los humanos muy racionales no somos, ¿no? Más bien somos muy emotivos y muchas veces en términos de las decisiones que tomamos son más importantes las emociones que las razones. Eso está demostrado en muchos experimentos de autores como Joy Paul Guilford, de Goldberg, con el que nombrábamos ahora, de Arnett Trash, que es un autor, Arnett Trash, sí, que ha avanzado mucho en el tema del pensamiento creativo. Pero bueno, entonces miremos estos conceptos que están por acá. Y es que cuando ya nos adentramos propiamente al cerebro, pues ya tenemos que empezar a hablar de otras cosas. Y es que la creatividad, como nos la definía acá en principio Goldberg, pues también tiene sus factores biológicos. ¿Mm? Y ahí comenzamos con un primer concepto. Qué pena. Wow, me fui ya. Comenzamos con un primer concepto acá. A ver, lo ponemos como en azulito. La relevancia. ¿Qué es la relevancia? Pues es cuando decido que algo es más importante que otro. Recordemos, por ejemplo, el relato de Funes el Memorioso, este famoso cuento de Jorge Luis Borges. Funes el Memorioso era un hombre que le era imposible conocer. Él era el hombre con la mejor memoria del mundo. Funes, nos cuentan en el relato que Funes el Memorioso era un hombre que necesitaba un día entero para contar el día pasado, porque lo contaba al nivel de detalle increíble. ¿Cierto? Funes el Memorioso era un hombre que recordaba, no recuerdo la cita textual, acá lo estoy parafraseando, pero ya que recordaba perfectamente las nubes del año 1900 y que las podía comparar con las nubes del día de hoy y con una espuma que vio junto al mar. ¿Ah? Sin embargo, en este caso, Funes estaba condenado por un tema, y es que le era imposible aprender, le era imposible reconocer y priorizar, porque todo para él gozaba de la misma relevancia, todo. Entonces, claro, ¿qué es lo que implica este proceso de relevancia? ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué es en lo que en la clase, en este caso, es más representativo y en lo que me debo fijar? Y cómo desde allí estamos generando esos diseños de clase. ¿Cómo le presentamos a nuestros estudiantes? Vea, esto es lo importante, este es el corazón del tema. Esto otro también es importante, suponiendo un tema, ¿cierto? La célula. Lo importante que es que entendamos su estructura. Bueno, no, pero el día de hoy es que entendamos su funcionamiento. Ok. ¿Cómo estamos presentando esa relevancia del neuroproceso? Eso es fundamental en las sesiones. También, de aquí voy de pronto de un lado al otro, qué pena con ustedes. Pero justamente en vías de eso también está este concepto, que es el de la anticipación. La anticipación tiene que ver mucho con esos acuerdos en los que llegamos en los espacios de formación. Chicos, por favor, ya saben que tenemos, sacan por favor su cuaderno, vamos en tal, o su libro, vamos en tal hoja, nos vamos a disponer para esta clase. Vamos a, recuerden que ahora vamos a tener un pequeño receso, pero volvemos en un momento, ¿sí?
todas esas condiciones que ponemos desde el principio, cuando el cerebro está atento para presentar unas condiciones que considero vitales para mi clase. Eso comúnmente no dura más de un minuto. Cuando la anticipación está bien planeada, por supuesto. Por ejemplo, cuando tenemos una sesión experimental, esa de pronto nos toma más tiempo, ¿no? Un laboratorio. Recuerdo, por ejemplo, una experiencia en una institución era un laboratorio teníamos un laboratorio casi que de aeronáutica, ¿sí? Donde estábamos probando aviones de papel. Pues imagínense, la situación se podía dar para mucho cuando salen a pero no, fue como, listo chicos, tenemos de tal a tal tiempo para hacerlos, pues para diseñarlos, salimos y luego venimos a presentar las conclusiones de nuestro ejercicio porque debíamos tomar nota de unas variables particulares en ese momento. Entonces, esa labor de la anticipación sí que es muy favorable para el neuroproceso, sobre todo también acá metiendo con el tema de la programación neurolingüística. Eso, digamos, no me meto mucho también por ese lado porque ha sido un tema muy manoseado que se le dio mucho manejo en algún momento y que es relevante, pero que hay que saberlo trabajar, ¿no? Y es la programación neurolingüística. En este caso, eso de la anticipación sí que tiene que ver mucho con eso. Bueno, ya tenemos algo de anticipación, ya les dijimos que es lo importante, el corazón de nuestra sesión, el corazón de nuestras clases, de nuestro tema. Ellos ya tienen un foco, de manera que entramos luego a la atracción, a la novedad. Si tenemos clases que estén justamente pensadas en momentos emotivos, en momentos que los estudiantes se sientan cercanos a sus contextos, a sus vidas, a sus intereses, pues justamente vamos a tener esa atracción a la novedad. Y ojo pues con este concepto, ¿no? Porque esto sí que lo vamos a trabajar mucho ahora, que es cómo mi cerebro gestiona la novedad. Cuando hay una cosa completamente desconocida para mí, ¿yo qué hago con ella? No la miro, la miro con más interés, la olvido pronto. ¿Qué es lo que pasa con esa novedad? Ya vamos a entrar a eso. Luego, presentemos esto como casi que un solo concepto aquí grandote, que es la divagación. La divagación, en este caso, tiene dos momentos, que es la divagación espontánea y la divagación dirigida. Esto quizá lo sientan más cercano a aquellos que capaz de interpreten un instrumento musical. Y es que en el día uno en que uno está con un instrumento, dele y dele y dele, no sé, la guitarra, está aprendiéndose un acorde, sacando una canción de 3 acordes, y el día uno no le sale, pero lo trabajó bastante. Al día 2 le sale con mucha naturalidad. Al día 2 le sale con mucha naturalidad. Si deja de practicarlo al día 5 puede que le cueste otra vez volver a manejarlo. Pero si genera otra vez una intensidad por lo menos del 80% de la que hizo la primera, cuando retome el concepto le va a ser otra vez muy natural. Y es allí el concepto de divagación. Entonces, cuando hay veces en que nosotros queremos que nuestras clases sean lo que llamamos una clase dinámica, ¿no? Que comienza, yo tengo todo planeado, los tengo moviéndose. No, denles un momento. Denles un momento, un silencio, para que puedan justamente entrar en ese proceso de divagación. ¿Qué pasa en el proceso de divagación? Pues que la mielina, ¿cierto? Esta sustancia que permite que recubre a los axones y que hace más eficaces las interacciones neuronales, tenga posibilidad de construirse en cierto lugar. Entonces no piense que cuando está divagando, cuando alguien está, como decía una profe mía, no recuerdo cómo era que ella tiene una expresión y muchos de pronto tengan una expresión para eso, ¿no? Como, despabilado, ¿no? Por el estilo. Entonces como, mire que no es que no esté pasando nada, es que en el cerebro de nuestros estudiantes, recuerden que el cerebro en un niño, ¿cómo es? De 0 a 5 años, el 58% de la energía, en un adulto es el 28% de la energía, en los niños debe ser entre el 32 y 45% de la energía total del cuerpo. ¿Sí? Entonces miren que, claro, ¿qué es lo que pasa en ese momento? No puede estar en todo. ¿Por qué? Porque su cerebro sí le está pasando una cosa y está generando un consumo de energía mayor. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que en medio de esa divagación se está generando un proceso de mielinización,
o mejor, de nuevas conexiones que ya luego se irán eliminando. ¿Mm? Tenemos por acá entonces eso, sucede a veces de forma espontánea, ¿sí? Y hay otros momentos en que nosotros decimos, y esa es a la que yo les invito, que es la divagación dirigida. Planeemos en nuestras sesiones, en nuestras clases, ese silencio. Planeémoslo. ¿Dónde está ese silencio? Ese momento íntimo para nuestros estudiantes, para que ellos lo tomen con toda tranquilidad. Bueno, listo. Allá vamos navegando por algunas cositas del neuroproceso. No nos afanemos tampoco mucho porque, claro, yo aquí fácil podría estarles hablando acerca de la amígdala que llega a la estructura circunvoliforme de la región, pero no es el objetivo. Acá el objetivo es que entendamos el panorama y más bien las consecuencias de ese neuroproceso. Bueno, vamos entonces aquí al proceso de vinculación. ¿Qué es ese proceso de vinculación? Cuando logro que los conceptos anteriores tengan sentido en términos de los conceptos nuevos. Los sumo, los divido, los resto, hago alguna cosa con ellos y de ahí saco un concepto, un elemento, una propiedad nueva. Eso pues tendrá que ver mucho con un aspecto sí muy trabajado ahí sí en la educación desde lo neuro y es la memoria. Sí que nos ha fascinado la memoria por el tiempo, ¿no? Recordar pareciese ser una obsesión para nosotros. Y claro, es fundamental. Entonces hablamos de la memoria de trabajo o la memoria a corto plazo, ¿verdad? Hablamos de la memoria a largo plazo, hablamos de varios tipos de memoria, cómo se puede recobrar, pero sobre todo, la apuesta sí viene dada en que esa memoria tiene que ver con la vinculación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un efecto, ahí sí, digamos, aquí podría conectar esto con esto, cuando tengo algo nuevo que me atrajo, ¿cierto? Cuando tengo una novedad, ¿qué es lo primero que hago con eso? Lo vinculo con otra cosa. ¿Con cuál? Con la que más me familiarice. Entonces, por ejemplo, estamos viendo el concepto, un concepto dificilísimo que me parece a mí que, y admiro mucho a los profesores de matemáticas por eso, que es el concepto de volumen. ¿Mm? ¿Con qué estará asociando el concepto de volumen nuestro estudiante? ¿Será que lo asocia con el Eureka? Sí, y con el famoso experimento de colocar la, la corona en la tina, o lo estará asociando a la alberca de su casa. ¿Con qué asocia ese concepto? ¿Con qué asocia el concepto de electricidad, de potencia? Miren que hay conceptos muy tenaces, pero que si logramos de forma efectiva generar una vinculación, así sea mínima, con temas anteriores, tenemos una ganancia tremenda. ¿Por qué? Insisto, porque cuando se dan ese tipo de procesos llegamos a esto. Al momento en que se genera una divagación y nuestros estudiantes están llegando a un concepto, están construyendo en sus cabezas un concepto nuevo, una idea nueva, una forma de entender diferente. Y desde allí es que se empieza a gestionar la novedad. Entonces, en esto sí que han habido más aproximaciones. Les decía hace un rato, propiamente en el concepto de creatividad, Ave María, es mucho problema. Le han dado muchas vueltas y nada que llegan a ninguna. Pero por el concepto de novedad y de gestión de la novedad sí que se han hecho muchos adelantos. Sobre todo reconociendo eso, que el principal elemento es la vinculación. Pero la vinculación resulta que no, mejor dicho, un catalizador de la vinculación, algo que hace que sea mucho más poderosa, mucho más efectiva, es la flexibilidad. Cuando tengo la capacidad de ver un problema, una situación, un suceso, desde diferentes ángulos. Y es acá donde yo, mejor dicho, ahí sí es que casi que tengo que hacer una denuncia. Y es, ¿qué tanta flexibilidad ofrecemos a nuestros estudiantes? ¿Qué tantas vistas posibles le estamos dando de una situación o de un proceso? ¿Mm? O le estamos diciendo, no, así no es por acá. Y efectivamente puede que sea por ahí. Pero desde la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿qué tanto estamos generando esa flexibilidad en los conceptos? Chicos, vamos a hablar acerca de la lavadora. ¿Cómo se te ocurre una lavadora a ti? No, que sea redonda. Sí, porque no, pues porque le cabe. Ah, yo no había pensado en eso. Chicos, ¿cómo le ocurre que podemos llegar de un punto A a un punto B?
corriendo, caminando, pulgadas, medidas, ok, ok. Porque a veces lo que tenemos es el concepto apropiado y aplíquelo y ya está. Pero resulta que ese desafío, y vuelvo a esa diapositiva, este desafío que se nos está planteando acá es muy tenaz, ¿sí? El desafío del contexto algorítmico, que es en el que estamos viviendo. Esto no es futuro, no, eso es lo que está sucediendo en este momento. Y en esa medida, pues no estamos, quienes, digamos, están regidos bajo la idea de que la escuela es la acumulación de saberes, de que la escuela es el espacio donde yo vengo a formarme porque no tengo nada que aportar, donde el discurso de los conocimientos previos está, pero no en la práctica, pues difícilmente vamos a llegar a elementos como este, como el de la flexibilidad, donde voy a encontrar posibles puntos a un problema. Y eso en la creatividad es supremamente importante. Entonces, bueno, en este punto quería pedirles un favor, yo no sé si yo puedo hacer eso. Permítanme un momentico desde acá. Y es habilitar un momento sus micrófonos, ¿no? Para habilitar un momento los micrófonos para pedirles que me cuenten algo, que me cuenten. Déjame si yo puedo volver aquí a mi presentación. No, esto no es. Permítame, creo que es acá. Sí. ¿Ven mi presentación en este momento? Sí, señor. Listo. Profe, el profe que habló por ahí, no sé, profe Ulpiano creo que es. Señor. Profe, adelante, le quiero hacer una pregunta. Si yo le muestro esta imagen, ¿usted qué se le viene a la cabeza? El sol inmediatamente. El sol, listo. Por favor, alguien más que nos cuente qué se le viene a la cabeza cuando ve esta imagen. Como una piedra cuando se tira y queda como los destellos. Ah, profe, muchas gracias. Mire que ya tenemos otra cosa, de pronto la onda, ¿no? Un impacto. Maravilloso. ¿Alguien más? Como algo aplastado en el piso. Algo aplastado en el piso. Miren que estamos muy influidos por lo iconográfico, ¿no? Desde lo iconográfico tenemos allí varios elementos. No sé si alguien más, una intervención más. Una luz de bengala. Una luz de bengala. Ok, muchas gracias, profe. Listo. Entonces miren las múltiples, miren que este es un ejercicio, esto esencialmente, yo lo hice hace un rato y no lo hice con ninguna intención de que se pareciera a nada, pero claro, yo cuando lo vi, hay una marca por acá hay una pastelería por acá en Medellín que se parece mucho a ese símbolo. Ay, ¿será que de pronto cae por ese lado? ¿Sí? Esencialmente no es nada, pero es uno de esos ejercicios, ya vamos a entrar a eso, que son los momentos de la clase, en los que podemos generar un laboratorio o unas experiencias vinculadas a la activación neuronal, ¿no? Y entonces como, listo, vamos a explorar qué es esto. Esto es lo que les digo, esencialmente no tiene ninguna carga simbólica particular, pero cada uno se la da dependiendo de su contexto y su particularidad. Veamos, por ejemplo, otro ejercicio. Esto es un ejercicio de esos en los que yo les propongo como para comenzar sus sesiones de clase. Puede funcionar. Veamos este. Este tiene que ver con, les pido en este momento que hagan una frase que comiencen con estas, sí, que tenga 4 palabras y que comience con estas letras. Lo que se les venga a la cabeza, por favor, no lo piensen mucho. Uy, nosotros somos hiperracionales. Lo que se le venga. Inclusión de 3 periodos académicos. Listo, ok, ¿alguien más? Lo que sea, lo que se le venga a la cabeza. No lo piense mucho, no lo racionalice nada. Imaginar tiempos para argumentar. Wow, eso estuvo bastante pensada, pero bueno, está muy bien, intentando muy bien, ¿no? Este es otro de esos ejercicios. Comencemos con eso en nuestras clases. ¿Por qué? Porque están orientadas justamente a desubicar.
Y cuando desubicamos, estamos haciendo una activación de la amígdala. El proceso de apropiación del conocimiento, bueno, eso es un proceso muy amplio, mejor hablemoslo desde el proceso de recepción de un elemento novedoso, tiene que ver mucho con el estrés, ¿cierto? Probablemente acá tenemos un poco la tranquilidad de la virtualidad, y es diferente cuando yo le digo, ¿cierto? No sé, por acá alguno de nuestros es diferente, están acá, si yo le digo, profe Guillermo, profe Magda, dígame acá qué es lo que, dígame ya una palabra aquí, eso genera un estrés tremendo, ¿no? Cuando uno lo confrontan de esa manera con una situación, pero ese estrés es necesario, ¿por qué? Porque activa la amígdala, y cuando se activa la amígdala, tiene severas consecuencias en el hipotálamo, y el hipotálamo, sí, una estructura muy relacionada con la memoria. El estrés es supremamente importante en nuestras sesiones de aprendizaje. Difícilmente aprendemos en medio de la tranquilidad y el confort. Por más que a alguien le fascine la lectura, difícilmente la entiende como solo tranquilidad, ¿verdad? Hay quienes, por ejemplo, leyendo un libro se ponen a llorar, porque la historia los conmovió demasiado. Eso es un momento de estrés, que además está influyendo en el sistema límbico, porque está llegando a las emociones, porque probablemente lo vinculó con una experiencia, con algo que no quiere vivir o con algo que vivió. Entonces veamos cómo, miren, dos cosas muy sencillas, acá ustedes pueden inventar lo que sea, con un tablero, pues, lo que se puede hacer es, y no tiene que tener una intención propiamente, pero sí que nos va a dar cuenta de, primero, lo que tenemos en nuestra cabeza y de la posibilidad que tenemos de crear. Bueno, listo, entonces, por ejemplo, ya entramos acá al concepto de la corteza prefrontal. Y es en este punto, de pronto el más neuro que vamos a tener en esta sesión. Y son 3 estados importantes. Bueno, aquí hablamos de la corteza prefrontal porque pues en términos evolutivos es la última en desarrollarse, ¿verdad? En nuestros cerebros, que ni de lejos son los más grandes de la naturaleza, ¿cierto? Una ballena azul evidentemente tendrá mucho más cerebro que nosotros, tiene un cerebro mucho más grande, un elefante tiene un cerebro más grande, de manera que se ha puesto mucho más popular, ¿saben? Que un concepto que se llama ¿cómo es que se llama? Se me fue. No las dimensiones del cerebro, sino bueno, es la relación de masa corporal respecto al cerebro, encefalización se llama, ¿sí? Entonces es como cuánto cerebro tiene respecto al cuerpo que tiene. Bueno, entonces nosotros dijimos como humanos, listo, ya lo hicimos, ahora sí somos del máximo cerebro. Y cuando fueron a revisar, no, los roedores tienen una relación mucho más amplia que la de nosotros. Su proceso de encefalización es más alto. Es decir, tienen más cerebro dispuesto por gramos, corporales, llamemos. Pero no muchos tienen desarrollado, de hecho eso sí hay que destacarlo en general en los homínidos, no solamente en los humanos, homínidos extintos y homínidos actuales. Y es la capacidad de la corteza prefrontal, que es este sector del cerebro asociado a la razón, digamos que algunos, y aquí justamente por eso la idea de los bosquimanos, ¿no? Estas personas que están aquí, los nativos africanos más antiguos, quienes le atribuyen el desarrollo, bueno, quienes se han hecho investigaciones alrededor del desarrollo de la corteza prefrontal, desde el poder lanzar objetos, la construcción de herramientas, mejor dicho, nosotros nos gusta mucho ese tema de mirar cuáles son las condiciones que nos hacen tan auténticamente humanos, y siempre que encontramos una nos damos cuenta que no es tan auténtica, que otros la tienen. Pero bueno, por ahí va el tema. Aquí 2 conceptos principales muy importantes: la hipofrontalidad y la hiperfrontalidad. ¿Qué es lo que pasa en este punto? Cuando tenemos un caso, por ejemplo, de hipofrontalidad, se genera una supresión temporal de las capacidades analíticas. Entonces, en esos momentos a propósito, hipofrontalidad transitoria, ¿no?
digamos que estos pueden ser cuadros patológicos vistos desde cierto punto, pero cuando los tenemos de forma transitoria, en este caso cuando tenemos un momento de hipofrontalidad, les decía, tenemos una supresión temporal de las capacidades analíticas, es decir, estamos muy dados a la emoción, muy dados a la atención, muy orientados a los sentidos. Entonces, por ejemplo, en el TDAH, ¿cierto? El trastorno en el déficit de atención e hiperactividad, tenemos niños que o adultos también, que no tienen esta capacidad transitoria, sino que la tienen de forma permanente. Están atentos a todos, quieren estar aquí, quieren estar allá, no saben qué hacer con tanta energía, no. Y eso es bastante valioso en el momento de la creatividad. Claro, en este caso patológico que les digo, es otro cuento porque se viene encima, es toda una carga en la que no puede ya, ¿cierto? No le da administración a esa hipofrontalidad. Por otra parte, la hiperfrontalidad tiene que ver con un pensamiento mucho más dado a lo racional, al calcular, al ser más precavido, al estar atento a los detalles para actuar de X o Y manera. Y entonces, ¿qué es lo que han arrojado las últimas investigaciones de Goldberg? Que en relación de estas dos, en tensión de estas dos capacidades, es que se da el principal tratamiento a la novedad. ¿Mm? Entonces, el primer momento es que, uy, qué bacano, que esto es nuevo, quiero conocerlo, y después es como, no, pero bueno, a mí me gusta, de este libro todo me gustó fue esta página. ¿Mm? De este tema que me están presentando en clase, donde estamos hablando acerca de no sé, de las relaciones tróficas, a mí me gustó fue el tema del león, ¿cierto? Me gustó fue el tema del jaguar, me gustó el tema de la anaconda y su relación. Entonces miren que es como de un momento de éxtasis a un momento de racionalidad, y esto viene, ¿sí? Cuando llegamos en este momento en nuestras sesiones, a nuestras clases o nuestros espacios de formación, vamos a tener en nuestros estudiantes como una especie de pistón, ¿no? Que mientras sube uno, baja el otro, sube uno, baja el otro, y esto va reduciendo su ritmo. Y esto es posible verlo a través de neuroimagen. ¿Mm? Aquí ya, sobre todo bajo 3 modalidades de neuroimagen, es que se hacen estos experimentos, y es lo que han arrojado, ¿no? Como que en medio de esta tensión es que se gestiona la novedad. Y me devuelvo acá. ¿Para qué gestionar esa novedad? Para volver a este concepto que era el de la relevancia, ¿no? Finalmente, cuando estas tensiones, cuando esta hipo e hiperfrontalidad se definen en algo, es que se genera la relevancia. Donde nuestro estudiante dice, ya entendí lo importante de este tema, las tensiones que tuve acá, son por esto, ya, ve, qué interesante. E incluimos este tercer aspecto, que es la integridad del lóbulo frontal. El lóbulo frontal es nuestro inhibidor. De pronto alguien conozca la experiencia o el relato de, creo que lo hace Oliver Sacks, ¿sí? También lo hace Antonio Damasio, del señor Gage, un hombre que trabajaba, un hombre alegre, lo describen como un hombre alegre, tranquilo, no sé qué, comprometido con su familia, en fin, y que en un momento tiene un accidente. Él trabaja en una mina, y un accidente es que explota, no recuerdo, como una cantidad de pólvora, y él le atraviesa el cerebro una varilla. No lo mata, pero le retira gran parte de su lóbulo frontal y alguna parte del lóbulo parietal, donde lo que hizo fue desinhibirlo en términos de su capacidad. Entonces es la experiencia que relatan allí sobre él es que de repente se volvió como otro ser humano, ¿sí? Como muy descortés, no parecía, digamos que tenía algo del espectro autista, ¿no? Donde él desconocía las señales de los demás, no comprendía cuándo ser prudente, cuándo actuar, cuándo parar, no. Simplemente iba en vías de las estimulaciones que recibía en su amígdala cerebral, ¿no? Que es la de, pues, si tengo hambre voy, si quiero ir para allá voy, si subo, si bajo, en fin. Entonces, la integridad del lóbulo frontal, les quería mencionar este tema porque cuando
generamos estímulos suficientes para que esto suceda, resulta que el lóbulo frontal se desactiva, pues no se desactiva totalmente, pero sí baja sus niveles. Y es en ese momento en que tenemos la capacidad de hacer de un conocimiento y vincularlo con otros tantos. Casi que se desinhibe un poco el cerebro y dice como, yo puedo pegar esto con esto, esto con esto, esto con esto. ¿Cómo hacer esa reducción de la carga que tiene el lóbulo frontal? Generando espacios tranquilos. Eso es muy importante. Me refiero, ya no en el caso, como les decía ahora, patológico de Gage, en una persona sana. Generando espacios tranquilos, generando espacios cargados de elementos intervenibles, tableros, lápices, como puede rayar acá, puede escribir, puede pintar, puede expresarse de alguna forma. Esa es la forma de desinhibir un poco el lóbulo frontal. Entonces miren lo que tenemos, un concepto nuevo que pasó por un momento muy emotivo, por un momento muy racional, que llegó a un momento de relevancia y que luego viene a vincularse con otros conocimientos. Entonces, pues, este resumen que les hago de momento, es lo más cercano que tenemos al concepto, al menos neuronal, de creatividad. Esto aquí reúne el concepto de más aproximado a creatividad, y es las relaciones hipo e hiperfrontales que generan integración al momento de desinhibición del lóbulo frontal. Eso es lo que nos dice Goldberg, lo que nos dice Guilford, que son como, y también Dietrich, que son como los máximos investigadores en estas áreas. Listo. Entonces, entrando ya propiamente al tema del aula, ¿cierto? Pues lo hemos venido esbozando y hemos venido hablando ya de él. Pero acá sí quisiera hablarles de unas condiciones mínimas, que se necesitan para lo que en este momento, al menos de forma muy publicitaria, se llaman las clases cerebralmente amigables. Entonces, por ejemplo, me parece un número 1 fundamental. Hidratación. Asegurémonos que nuestros estudiantes tengan hidratación, que vayan con un tarrito de agua. Hay instituciones que ya tienen dispensadores de agua, no sé si, probablemente no es la realidad de todos, ¿cierto? Ni los conozco, pero sí asegurémonos que tengan un tarrito con agua, alguna bebida, algo por el estilo. Eso es muy importante al momento al menos de generar la relevancia en un concepto y de la vinculación con otros. ¿Con qué energía y con qué hidratación va a hacer eso si no tienen en este momento ese recurso? Que es pues un vaso de agua, una botella de agua. Pareciera una cosa supremamente superflua, pero en este caso es muy importante, muy importante. Así que me parecería valioso que hubiese una ley nacional pues que hablara de un dispensador de agua en los salones. Una cosa que ya pues, hay algunas experiencias en las que se reconocen muchos avances y muchas ventajas en ello. Bueno, otra súper importante, la pongo acá en amarillo, la iluminación. Esa la conocemos muy bien. Hay estudiantes nuestros que tienen ya propiamente problemas de visión. ¿Qué podemos esperar de un estudiante que tiene problemas de visión y que se hace atrás? Pues nada, que se distraiga, que esté en otras cosas. Que en sí mismo no está mal, pero digamos que no hay una divagación orientada y no se va a permitir un proceso allí. Entonces la iluminación, otro tema que pareciera, ¿cierto? De pronto no es el tema más hablado en un foro educativo, pero en clase sí llegamos y, esto está muy oscuro, se van a dormir acá los estudiantes. Puede pasarnos también. Les hablaba hace un rato de esta, ¿no? Que es la activación neuronal con los dos ejercicios, los dos ejercicios que hicimos hace un rato. La activación neuronal es fundamental. Es el momento en que le decimos, hey cerebro, vamos a comenzar. Listo, vamos a empezar esta sesión. Vamos a, cómo nos motivamos, qué hacemos, despertemos y nos ponemos en la onda ya del conocimiento. Nos ponemos en la onda de jugar, si es que es el juego. Si nos ponemos en la onda de descansar. Todo va ligado a la activación neuronal. Y nuestras clases, pues, evidentemente necesitan desde el primer momento. Esto se ha ido popularizando mucho. Yo tengo la impresión, ahí sí no he leído mucho de estudios, no tengo unas estadísticas, pero me parece que eso viene como popularizándose mucho, la activación neuronal. Cada vez los docentes somos más conscientes de la importancia de este momento.
Claro, la preparación ya también la veníamos comentando, ¿no? Una clase diseñada al alcance de ciertos objetivos de del periodo del desarrollo, de las etapas del desarrollo, de los momentos, de contemplando los periodos de atención y ese tipo de cosas. Aquí, creo que ya tengo un apartado más puntual de eso, pero el concepto que de hecho creo que va ligado a uno de los nombres que estaba, de los conceptos que están asociados a esta charla, que es el pensamiento lateral. Entonces, el pensamiento divergente y el pensamiento convergente son muy dados de J. Paul Guilford, que los ha venido desarrollando un psicólogo, que ha venido ya desarrollando hace tiempo eso. Entonces, el pensamiento convergente, por ejemplo, ¿cierto? El antónimo de este es el que me dice como paso 1, paso 2, paso 3, voy acá, voy al 5, me devuelvo, vengo, ¿sí? El que me dice, debo cambiar un bombillo. Ah, sí, coloco algo para alcanzar el bombillo, me subo, me pongo algo para soportar el calor, lo quito, lo pongo. Ese es el pensamiento convergente, el que va de un punto A a un punto B siguiendo unos procedimientos bien establecidos. Que tiene un margen de error, que tiene. Mientras que el pensamiento divergente es cuando le decimos, vea a ver qué hace con esa novedad, vea a ver qué hace con eso que está llegando nuevo a nuestro esquema estructural del conocimiento, ¿cierto? Del pensamiento mejor. Y pues vea usted qué va haciendo con eso, cómo le va encontrando soluciones, qué pretende hacer con ese conocimiento. Y hay escenarios en los que se puede desarrollar eso, ya más adelante lo vemos. Por último, que venía relacionado también con un tema que ya veníamos comentando, el de la incubación, que es el que les mencionaba ahora, cuando los estudiantes aparentemente no están haciendo nada, pero se está generando un desarrollo, o se están generando los axones, se están uniendo unos con otros, ¿cierto? La mielina está trabajando en el cerebro, ahí, ese es el momento de la incubación, a eso hace referencia. Entonces casi que esto es como un panel así como muy amplio de cuáles son las condiciones que amerita una clase, como dice acá, cerebralmente amigable. Esto por utilizar como un poco el nombre más comercial que se le ha venido dando a este tema. Listo. Entremos entonces, hagamos un resumen, porque sé que hemos visto muchas cosas. Listo. Entonces veíamos que hablábamos de unas nociones de creatividad, ¿verdad? Que esto viene desarrollándose, que nadie tiene una respuesta ya correcta sobre esto, que hemos generado unas aproximaciones, que estamos en un contexto particular de un absoluto cambio de paradigma de la humanidad y que hay que tenerlo en cuenta para seguir estructurando nuestras clases y propiamente adaptando nuestros estudios, o mejor, generando las herramientas para que nuestros estudiantes se adapten a este cambio, que las emociones son supremamente importantes, ya que genera actitudes asociadas al conocimiento, que tenemos un proceso mediado por unos elementos, que hay formas, ¿no?, y momentos en que podemos estimular esos procesos, que hay unas condiciones propiamente neuronales, casi un mecanismo muy especializado para gestionar la novedad y que está en nuestra creatividad como docentes y en nuestro quehacer y en la experiencia, cómo los vinculamos y cómo fortalecemos estos aspectos. Y que hay unos momentos, unos mínimos en una clase que esté pensada en términos de lo neuronal. ¿Ya? Ahí vamos. Bueno, entonces, ahora entramos a la creatividad. ¿Sí? Ya hemos esbozado desde las nociones, ya hemos hecho un par de ejercicios, los vimos ahora. Ya en este momento vamos a ver que esa creatividad tiene unos enemigos muy puntuales. Aquí está el Einstellungen, un concepto que en alemán quiere decir como afianzar, como ubicar. Einstellungen hace referencia a esto, y es cuando tenemos una misma solución para un problema. Cuando nos enamoramos de la solución para un problema, para esto hay varias experiencias bien curiosas. Entonces está, por ejemplo, no sé si de pronto en matemáticas lo hayan hecho alguna vez, y es el ejercicio de los tarros de agua,
¿no? Donde yo tengo una cierta cantidad de agua en unos frascos y la idea es que todos queden al mismo nivel o que se llene alguno primero y otro no. Eso es un ejercicio, digamos, teórico, comúnmente no se hace práctico. Entonces está la experiencia de un docente que planteó ese problema a sus estudiantes. Ese es un problema que amerita 6 movimientos del agua. ¿Sí? Ameritaba varios movimientos de llevar de un frasco al otro para llenar para llevarlo a la mitad, en fin. Un poco ese jueguito también de los anillitos y los aros en un tablero que son 3 palitos que uno lo va pasando de uno al otro, que los tiene que ir devolviendo, algo así es, ¿no? Y entonces acá, en este instant bullying nos dicen como, hay 2 opciones. Primero, en la que, aquí está el concepto, en que está un poquito pequeñito, no me fijé que lo ve muy pequeño. Puede que nos enamoremos mucho de la misma solución siempre para el mismo problema. Y puede que no sea la más eficiente. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de este docente? Luego les pasó un ejercicio parecido, pero que la respuesta era muy sencilla de dar. Pero los estudiantes que prefirieron hacer toda la vuelta porque era el proceso que ya les había costado aprender y que les había generado pues justamente un esfuerzo y que ahora lo querían aplicar en todo. Y el profesor al final dijo como pues no era necesario hacer tantas vueltas con eso, miren que aplicando aquí el agua ya se solucionaba. ¿Mm? Entonces, tiene que ver con 2 factores de este concepto. Primero, buscar diferentes soluciones a un mismo problema, no solamente como ejercicio, sino como actitud de vida. Segundo, determinar cuándo es más eficiente y cuándo no en términos de lo que ya conozco. Entonces, que lo que ya conozco pues funciona de forma efectiva y no necesito verlo de diferentes maneras, de manera que allí nos puede funcionar. Einstein es el enemigo de la creatividad. Bueno, hay quienes entonces desde tiempo atrás, como este autor Edward de Bono, vienen hablando acerca de bueno. Y entonces, ¿cómo es que promovemos ese pensamiento creativo? ¿Cómo podemos instaurar, cómo podemos establecer en el aula, cómo podemos generar dinámicas? No lo hablaba mucho desde el aula, lo hablaba más, digamos, desde la mercadotecnia, pero tiene mucha aplicación en esto. Y es, bueno, él desarrolla estos conceptos, los llama las provocaciones. Y lo primero aquí a tener en cuenta, la creatividad está cargada de mucha bobada, de mucha, y es su motor muchas veces. Entonces, cuando damos un montón de respuestas súper inteligibles a un problema, no nos preocupemos por eso. Eso, por ejemplo, en Design Thinking se llama los momentos de ideación, ¿no? Y es, por ejemplo, pensémosle el ejercicio clásico de creatividad, el de, en un minuto es la mayor cantidad de usos que tiene un ladrillo. Ese es el ejercicio clásico para medir creatividad, cada vez más desbancado, pero aún se sigue utilizando. Y es de la cantidad de ideas que le ocurra, como pisapapeles para pisar una teja, para lanzárselo a alguien, uno dice, no, pero ¿cómo se va a ocurrir eso? No importa. En los momentos de ideación, la creatividad roza la bobada, la irregularidad, la distopía. Por ejemplo, un caso muy particular, y disculpen de pronto si me estoy yendo, en este caso de los ejemplos al marketing y la mercadotecnia, pero como es desde ahí, desde más he investigado, pues donde más casos hay. Entonces está este caso de cómo se crea el cupón de descuento, ¿no? El cupón de descuento se crea en una sesión de ideación en la que alguien dijo, ¿qué tal un producto que se compra a sí mismo? ¿Cómo así que un producto que se compra a sí mismo? Sí, un producto en el que se le ofrece casi que a la gente como, adquiérame que yo me puedo comprar solo. Y de ahí surge la idea del cupón de descuento, que tuvo mucha pertinencia en la época de la depresión, del 28. Entonces, ahí tenemos un elemento, miren, parecía una cosa muy tonta, ¿no? Pero les digo, la creatividad viene dada de momentos de lo que llamaríamos mucha tontería. Ese es un motor fundamental de la creatividad. Tanto así que Edward de Bono habla, no recuerdo muy bien qué es la sigla de esto, pero él dice, hablemos, si nos cuesta mucho hablar en términos de lo tonto, pongámosle una categoría para que los demás nos entiendan cuando estamos hablando bobadas. Y él decía, por ejemplo,
en un ejercicio famoso también en el de los usos que puede tener una camiseta. Hablemos de los usos de una camiseta. En un momento de ideación, ¿qué es lo ideal? Si alguien se siente temeroso porque lo consideren tonto, porque consideren que no es pertinente su comentario, entonces Edward de Bono sugiere esto, ¿no? Como el uso de una camiseta puede ser como un paracaídas para un muñequito. Bueno. Puede ser como un sistema de aire. Puede ser para que en este proceso de ideación, de ver un elemento desde diferentes puntos, sin tener la culpa de sentirse tonto, pues allí hay como un proceso. Eso tiene que ver con esto de las provocaciones. Edward de Bono también nos habla, por ejemplo, del método del puente. El método del puente es otra de esas estrategias en las que al momento de abordar un problema, lo invertimos. Entonces, por ejemplo, o invertimos una situación, sigamos con la camiseta. La camiseta que no viste a las personas, sino que las personas visten las camisetas, ¿sí? Las camisetas no están hechas para darle calor a alguien, sino que los humanos están hechos para darle calor a una camiseta. Eso viene muy dado al método del puente, en términos de su uso. No son las farolas que dan energía, sino todo el resto le dan energía a las farolas. De ahí digamos que surge la idea del panel solar. ¿Sí? Donde se aprovecha la energía, una fuente natural para darle energía a otros elementos artificiales. Entonces miren cómo el método del puente nos viene a dar cuenta de unas situaciones ridículas. Claro, eso puede rozar todo tipo de bobadas, pero como decía Edward de Bono también, le decían, ¿usted cómo hace para ser tan creativo? Para tener tantas ideas. Dice, lo mejor para tener, le decían, ¿por qué tiene tan buenas ideas? Y él decía, para tener una buena idea lo más importante es tener muchas. Pues quede con una. Por idiotas que sean muchas, plantee un montón. Y verá que entre esos va a encontrar una, dos o tres que le dan una solución efectiva y de pronto no considerada desde la racionalidad a el proceso que usted está pensando. Eso sí, recordemos, yo con esto no estoy dando pues aquí unos parámetros para que todos lo planteemos desde allí, ¿no? La creatividad es un motivador del conocimiento. Entonces luego vamos a necesitar disciplina, claro. Todo conocimiento requiere disciplina, constancia, atención. Pero si ya hemos trabajado desde las motivaciones y desde un pensamiento que a los estudiantes les da la posibilidad de intervenir el conocimiento, como es el pensamiento creativo, pues ahí tenemos mucha ganancia. Asociación libre. Este tiene que ver, por ejemplo, con búsquese un libro y estamos hablando acerca de, pensemos en los procesos que estamos adelantando desde STEM. Estamos hablando acerca del tema de las aguas. Recuerden que en este momento desde el proyecto CACTI estamos pues justamente trabajando estamos priorizando, está trabajando en el momento de priorización de las problemáticas de los municipios para desarrollar las guías y bueno. Entonces, desde la asociación libre puede haber un recurso para eso, claro. Entonces, funciona más o menos así. El problema del agua se soluciona con, abro un libro cualquiera. Me encuentro por aquí con un plano cartesiano. El problema del agua en mi municipio se soluciona con, a ver una palabra que me encuentro aquí en este libro, con estructuras y asistencias. Eso tiene que ver con la asociación libre. Lo mismo, nos vamos a encontrar un montón de cosas que no tienen nada que ver, sí, pero no le apunta, es que el pensamiento creativo y divergente tiene que ver justamente con eso, con no encontrar un punto. A él no le interesa encontrar el punto, le interesa desarrollar muchos. Puntos completos. Que desde allí, pues vamos a encontrar, como les digo, un punto, una solución probable a los problemas que estemos tratando de ubicar. No solamente problemas generales, ¿no? Un problema de nuestra clase, un problema de convivencia, una situación acerca de un tema que nos está causando mucha dificultad en el aula. Bueno, les invito entonces a que consulten a este autor. Tiene otro método que se llama, tal vez el más famoso de él, que se llaman los 5 sombreros para pensar. A ver, los dibujamos por aquí, 5 sombreros. Se llama los 5 sombreros para pensar, donde pone a nuestros estudiantes o pone a un grupo de personas a pensarse desde diferentes
puntos. Por ejemplo, alguien tiene que ver mucho con la personificación. Alguien, por ejemplo, que esté con el gorro rojo, tiene que ver mucho con la emocionalidad, ¿sí? Tenemos alguna situación particular que solucionar en el aula, una clase, una sesión o lo que sea. Bueno, pues entonces vamos a hablar aquí. Entonces, no sé, X estudiante, te pongo el gorro rojo, tú háblalo desde las emociones, desde lo que te parece, desde la percepción, desde la intuición. Eso es fundamental para tomar una decisión. Ojalá fuéramos tan racionales como decimos ser. Recuerdo por aquí, el gorro negro, que les repito, se llaman los 5 sombreros para pensar, que son sesiones de ideación conjunta. Le dice a las personas, le dice a quien desea implementarlo, usted piénselo súper racional, y además usted va con ideas acerca sobre todo de lo negativo que es, ¿no? Entonces mientras este de rojo dice, yo pienso que esta idea es súper bonita porque se puede aplicar en nuestras comunidades, y este dice, no, esto a nadie le va a importar. Y esas discusiones que se van generando en medio permiten esa construcción de un conocimiento, de un pensamiento creativo colectivo. Esto es una ganancia tremenda. Recuerdo que el sombrero blanco, a ver, lo vemos por acá arribita. El sombrero blanco tiene que ver con los datos, con la información. Sí, quien porta este sombrero en una sesión de ideación debe estar muy bien informado del tema. Por aquí también en el sombrero amarillo. El sombrero amarillo tiene que ver mucho más como con quienes ven todo muy positivo, todo muy bien, ¿sí? Como que es quien siempre está motivando, como démosle de una que igual podemos salir de esta situación, vamos a sacarla así y todo se vea desfavorable. Entonces, bueno, también les invito a conocer de Edward de Bono estas estrategias, que en medio de muchas experiencias, la he visto apenas 2 veces. En aula la he visto que la aplican 2 veces, muy exitosamente. Pero resulta que, como les decía ahora, como sobre todo se ha desarrollado desde el marketing y todo eso, pues no ha aplicado mucho al aula. Como les decía, casi que debe ser una denuncia. Y bueno, pues ya con este punto termino la presentación. Les agradezco mucho su tiempo, su paciencia. Bueno, no sé si de pronto hay alguna pregunta por ahí en el chat, Francisco. Pues no hay preguntas, viejo Jason, no hay preguntas. No hay. Diego, bueno, ¿me escuchan, Diego y profe? Muy bien. Sí, ahí se escuchamos bien. Sí, es bueno, por lo interesante, pues realmente, para preguntar por el chat, pues a veces pierdo uno tiempo. Entonces, si me permite, tengo 2 preguntitas. Una, cuando usted habla de que le demos a los chicos esta parte de, a ver si recuerdo, cuando usted dice que le permitamos los espacios, digamos, donde ellos puedan, digamos, el tablero que rayar, los esferos que coger, es decir, no recuerdo el término que utilizó usted. Está hablando, digamos, eso se asocia con, digamos, con la práctica. De ahí podemos decir que la práctica como tal, que esa manipulación, esa tranquilidad con que el estudiante interactúa con su grupo de trabajo, a veces en la presencia del profesor, puede ser un elemento de creatividad, digamos, como usted decía, esa paz, o esa situación en la cual él se le permite manipular, se le permite, pues, no sé, intercambiar objetos. Sí se puede contar como un argumento, digamos, de creatividad. Esa es una. Y bueno, y la otra, bueno, si quieres, me respondes y paso a la siguiente. Listo. Bueno, me refería sobre todo como al hecho de, en esas condiciones mínimas de las clases, ¿cierto? Y en ese punto de la activación neuronal, que pues que en este caso puede ser el docente. Ahora, si decide que sus estudiantes participen desde la estructura misma, pues se puede, pero yo lo que me refería es como en calidad de docente, vengo y hago una figura en el tablero y vamos a empezar a hablar de ella, a ver qué se les ocurre con eso, qué puede representar, como hicimos el ejercicio ahora, profe.
Entonces, tiene que ver más con esa idea. Ok. Me parece, digamos, más osado, ¿no? Decirles como, listo, chicos, vea, la intención de esto es este tema, así que haz la figura a ver qué entendemos. Me parece que requiere ya un momento más avanzado de más metacognitivo, llamémoslo, como el proceso creativo, pero claro, también tiene mucha validez. Ya, gracias. Y otra cosita es que tengo un chico, no sé, pues estoy hablando del desarrollo del lóbulo frontal de, digamos, y de la hiperfrontalidad e hipofrontalidad. Mm. Tengo un chico y quisiera saber, pues me causa curiosidad qué se puede ver eso. Estamos ahorita viendo, por decir algo, transportes aéreos, entonces hablamos de globos aerostáticos, hablamos de dirigibles, hablamos de helicópteros, de aviones, en fin, pero él tiene una tendencia a adelantarse a las respuestas y más de forma matemática. Casualmente hoy, hablando de un globo, pues entonces le estaba mostrando un video simplemente para que vieran las partes y en un momento determinado el video mostraba era como el cálculo de la altura del globo, de si quitábamos un lastre a determinada altura y él tiende siempre a dar respuestas, pero no es una cuestión de maña ni de saboteo, sino él tiende como a desarrollarlo matemáticamente. Incluso pues di una respuesta y yo le dije, pues, hombre, aquí tenemos que contar con un movimiento uniformemente acelerado, con otros factores que todavía no están a tu alcance. Pero él tiene esa condición. Entonces, la pregunta puntual es, ¿puede existir en este desarrollo de hiperfrontalidad o de hipofrontalidad ese fenómeno de que los niños quieran anteponerse? Porque a veces uno también hace lo que usted decía, ¿no? Que uno limita y trata de dar como una verdad o una solución. Y entonces uno dice, no, pues yo le dije, bueno, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y empezó a darme algunas razones. Obviamente en un momento no logró concatenar una cosa con la otra, pero si eso obedece a digamos, alguna disposición de desarrollo del lóbulo frontal en los niños, un niño aproximadamente de 12 años. Entonces, siempre tiende a dar esas respuestas, a adelantarse, a tratar de buscar esa solución. Profe, ¿esto pasa con los temas matemáticos o pasa puntualmente con el tema de los medios de transporte aéreos? No, más que todo con los temas matemáticos y especialmente geométricos, porque pues ahorita yo les doy tecnología y geometría, entonces él está en ambas clases. Entonces él en la parte de geometría sí es, digamos, en la parte espacial es hábil, en la parte de desarrollo de áreas. Pero pues como le digo, tal vez él trata de asociar una asignatura con otra, creo yo, de forma ignorante, pero pasa más seguido en la parte matemática. En la parte matemática, a veces incluso yo siento como desespero porque digo, no, pero espérate, ¿de dónde sacas eso? Intenta darme algunas razones, pero sí, por lo general es en la parte matemática. No, pues primero, maravilloso, ¿no? Entiendo lo difícil que es llevar una clase, pues por el ritmo que hay que llevarla, ¿no? Como la llevó al ritmo de él, de este, claro, puede ser toda una situación. Pues evidentemente yo no podía dar como de pronto un diagnóstico, una cosa por el estilo, pero sí podría decir que según el panorama que usted me cuenta, que es un niño que tiene una capacidad de asociación muy rápida. Entonces, primero, Sí, probablemente tiene una condición en la que prioriza con mucha facilidad. Eso pasa con algunos de nuestros estudiantes. Y que vincula un conocimiento con otro de manera muy audaz, de manera muy rápida. Como les digo, difícilmente eso se da en condiciones, algo ha de generar algún estímulo muy poderoso en él, ¿cierto? Que le está generando esta condición, en la que asocia con mucha rapidez y al asociar con mucha rapidez un concepto anterior con un concepto nuevo, pues puede desarrollar uno próximo. Entonces esos saltos vienen dados por eso, ¿no? Como asociar rápido, tengo un nuevo concepto, voy al siguiente, voy al siguiente, voy al siguiente. Entonces creo que tiene que ver un poco con esa idea. sí, Eh, sí, cierto. Cierto, gracias. que, adelante. Bueno, y les quería de pronto compartir también una experiencia, un niño, recuerdo del colegio Calazán, que en algún momento nos sorprendió mucho porque él tenía una teoría sobre la nada, él quiere ser astrofísico y estaba en sexto. Y una estrategia que utilizamos con él fue la de que él fuera y hablara de su teoría con niños, les expusiera su teoría a niños de grados superiores y sus experiencias, y eso fue pues en su momento muy enriquecedor para los demás y para él porque ya empezó a confrontar su teoría como con preguntas, con cuestionamientos.
Entonces fue bien interesante. Esos casos súper particulares, creo que como este, nos encontramos a veces en clase. Por ejemplo, este niño tenía una idea súper fanático de Carl Sagan, súper fanático de Cosmos, le gustan mucho los libros del espacio, y su teoría era sobre la inexistencia de la nada. Decía, si hay algo que no existe, es la nada. Siempre hay cuatro fuerzas de la naturaleza, la del electromagnetismo, fuerza nuclear débil, fuerte y gravedad. Y mejor dicho, tenía un discurso súper montadísimo alrededor de eso. Y esa fue como la estrategia que se utilizó en ese momento con él. Pues Jason, ya no hay más preguntas, entonces pues yo creo que ya podemos haber terminado el webinar, ¿no? Muchas gracias Jason, muchas gracias a todos los profesores por participar en este webinar. Lo esperamos dentro de 8 días con el siguiente webinar. Listo, muchas gracias a todos, a los dos. Listo. Profe, muchísimas gracias por su atención. Francisco, muchas gracias por la invitación. Y el día 6 de noviembre, bueno, tendremos nuestro siguiente webinar. El último será el día 6 del viernes 6 de noviembre, donde vamos a comentar ese día ya, vamos a entrar más al detalle con la neuroeducación ya propiamente, ¿sí? No con todo el tema de pensamiento creativo, sino con neuroeducación. Entonces, para que lo tengan allí súper pendiente y pues estén muy atentos a las tardes estén. Mil gracias por su asistencia y su presencia. Gracias.